para cumplir un objetivo, que es entender lo que yo le esté pasando, ya sea en un texto hablado, un texto escrito, y que él cumpla una función con base a eso. Por ejemplo, sí, digamos, pues de pronto no se vería muy claro acá porque digamos estaríamos como tratando las bases. Ya un ejemplo avanzado, por ejemplo, puede ser lo que ya se había mencionado, los chatbots, que pues ellos ya aplican el procesamiento de lenguaje natural, que uno pues escribe un texto en el chatbot y él pues utiliza una serie de algoritmos, utiliza una serie de cosas que pueden ser algunos de estos o puede utilizar otros para responder a las preguntas que hace la persona. Entonces, pues, el procesamiento del lenguaje natural se puede definir como el conjunto de técnicas que se utilizan para dar respuesta a esa petición. En este caso fue una pregunta, un texto, un comentario. Antes centrarse en la respuesta. ¿Me repite la...? Sí, o sea, que uno se centra más en la respuesta que en darle, pues, valor, digamos, a un texto o darle valor a la palabra. Digamos, si yo hablo a un computador y él me entiende y una vez me da la respuesta, eso es lo que yo quisiera decir. O no, si yo escribo, digamos, tomo foto y a través de ello me da la respuesta. ¿Cuál de las dos sería? ¿O sería la respuesta en sí? Es que digamos, ¿cómo decirlo? O sea, digamos, para la máquina no hay, digamos, una palabra que sea relevante para mí, o para él, digamos, ya entraría como elementos de información. Y él con base en los algoritmos pues dará ciertas categorías o no. ¿Sí me dan a entender? Sí. Entonces, no es como... Nosotros como seres humanos manejamos cierto lenguaje, ciertas cosas, pero digamos para la máquina no. Por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial que desarrolló Twitter, que se volvió... Que decían que se volvió racista, entonces que tuvieron que apagarla, o el robot que le dijeron que si mataba a la humanidad, él dijo, ok. Entonces para nosotros eso es súper grave, pero para él de pronto sí, solo era como información, una respuesta que él dio. Entonces, ¿sabes? Hay que separar como de pronto eso, como lo que yo puedo comprender o lo que yo tengo mi noción y lo que la máquina puede tener como noción. ¿Tú ibas a preguntar? No, yo pero más bien un poquito se había dado por sí. Ok. Bueno, en esta parte de los modelos vectoriales se busca representar la información en modelos, pues en vectores, ¿sí? Digamos, pues, para poder clasificarlos. Una de las cosas o una de las formas en las que pues, yo podría trabajar, o las que yo mire como trabajar en mi caso de estudio, digamos, pues construir un vector con todas las palabras, pero pues era un vector súper grande. Entonces utilicé unas palabras claves ya dentro del contexto que me ayudaban como a reducir la dimensión del vector. Entonces ya con esa reducción de la dimensión del vector, pues yo hacía un contraste de cada texto y pues me encargaba de clasificarlo. Pues este algoritmo lo que hace es tomar, lo clasifica de acuerdo al vecino más cercano y se basa, digamos, utilizando la fórmula euclidiana de la distancia, que es la raíz cuadrada de las distancias de cada término cuadrado, y pues digamos se puede manejar en un espacio vectorial súper grande, pero la idea pues es tener una dimensión que sea pues, lo suficientemente pequeña, pero a la vez que aporte la información necesaria para el texto. Digamos, aquí también se puede utilizar para clasificar textos, para hacer un clustering de textos, se pueden tener, digamos, positivos, negativos y neutros. Entonces, él, con base a eso, pues los va clasificando. Ok, en las máquinas de soporte vectorial, bueno, lo que se hace en las máquinas de soporte vectorial, esto es una referencia a cada algoritmo, cada uno tiene, ¿cómo decirlo? Hagan en cuenta que yo estoy hablando del iceberg, pero solo estoy hablando de la parte de abajo, es como eso es como una referencia de lo que puede ser ese algoritmo. Entonces lo que pues, se trata con las máquinas de soporte vectorial, pues ya saben, lo que busca es trazar un hiperplano o algo que pueda dividir un conjunto de elementos. En este caso, digamos, tenemos un plano cartesiano, tenemos un conjunto de datos y tenemos el hiperplano trazado, por ejemplo, pero ya dentro de la clasificación del texto podríamos tener, digamos, tenemos unos ejemplos que podríamos considerar positivos o negativos. Entonces, digamos, los que están en la parte de arriba podríamos considerarlos para nuestro ejemplo positivos y para la parte de abajo que está el hiperplano podría ser negativo.
entonces también se usa pues como para clasificar los textos, pero digamos, aquí se basa en un hiperplano. Aquí pues utilizas una línea recta, pero digamos si los datos vienen dispuestos de otra manera, pues ya utilizarán una función cuadrática para generar pues el hiperplano necesario para clasificar los textos o documentos. Bueno, las redes neuronales, hay redes neuronales para todo. Son redes neuronales para clustering, hay redes neuronales para aprendizaje supervisado, para clasificación, hay redes neuronales para muchas cosas. Pero dentro del lenguaje natural utilizan redes neuronales más que todo cuando se tienen casos que digamos uno puede decir que es difícil como extraer información o características que uno diga, sí, pues no sabe cómo abordar, y al utilizar digamos las redes neuronales pues ellas ayudan como a extraer características que de pronto nosotros no podemos percibir, y a lo que pues ellas van ajustando sus pesos y las backpropagation, entonces ellas utilizan información de salida para volver a reentrenar y reajustar los pesos y la entrenando para pues tener una mejor, pues mejorando la salida. Entonces eso ayuda pues como al tratamiento de textos o documentos, pero ya en casos en los que digamos uno diga pues es como muy difícil el caso de estudio, necesito características, necesito esto, entonces ya pueden utilizarse las redes neuronales. Bueno, algunas de las aplicaciones, porque hay más aplicaciones, pues están resumir textos, lo de crear chatbots, lo de etiquetar palabras clave, reconocimiento de identidades y análisis de sentimientos, me falta una pues, o sea, se pueden utilizar estas técnicas u otras técnicas que pues me hicieron falta por mencionar para tratar algunos de estos elementos. Por ejemplo, digamos en la parte de resumir texto, a veces lo que hacen es buscar como ciertas palabras clave y pues no se ponen como nunca a leer todo, sino pues ya buscan las palabras clave o información clave y se ahorra un proceso muy claro. La parte de crear chatbots, pues hay muchas librerías desarrolladas para ello, pero pues en otros casos pues lo toman como digamos, me entra este texto, entonces hago la consulta y con base a ese texto que se consultó, entonces pues de la respuesta, y si no, pues a veces los chatbots se quedan limitados porque en algunos casos hay unos que no funcionan muy bien, pero hay otros que son muy robustos, o sea que están muy bien desarrollados y responden a ciertas situaciones en las que de pronto uno dice, podría fallar, pero no, se mantiene en funcionamiento. La parte de generar automáticamente etiquetas de palabras clave, eso se puede hacer, digamos, en el análisis sintáctico, que es donde se le colocan las etiquetas a las palabras, y las librerías ya tienen un conjunto de herramientas que uno procesa el texto y ellos automáticamente ya le generan la etiqueta. Entonces, digamos, necesito reconocer entidades, sustantivos propios, entonces ya es muy sencillo con la parte de las librerías que ya han sido desarrolladas en el día de hoy. La parte de reconocer entidades también, y el análisis de sentimientos, pues eso en el análisis de sentimientos podríamos decir que entra en la parte de algoritmos supervisados. Pues se tiene como base un corpus, no sé, bueno, el corpus es como el texto de entrenamiento del algoritmo que se encarga, pero que digamos una persona se encargó de tomar cada parte del corpus y construirlo, es decir, esto es bueno, esto es malo, o neutro, digamos para el caso de las opiniones de los tweets. Existen diferentes corpus para muchas áreas de trabajo. Entonces, pues, ¿qué hacen? Para hacer el análisis de sentimiento, toman ese corpus base, entrenan sus algoritmos y pasan el conjunto de tweets como prueba, y ahí dicen, bueno, estos tweets son buenos, son malos, de con base a esos algoritmos que se utilizaron. Bueno, librerías en Python. Eso, solo voy a hablar de Python, o sea, porque para Java, para JavaScript, para C#, eso hay librerías para cada uno. Y eso que estas son algunas, porque hay más. Entonces, pues, la primera es una de las librerías más utilizadas para el procesamiento del lenguaje natural. Pero, pues personalmente yo comencé a utilizarla porque, pues, todo el mundo habla de esa librería y esa librería es súper chévere, vamos a utilizarla.
pero tuve dificultades con el lenguaje en español. Uno de los problemas que uno tiene. Porque, por ejemplo, a veces digamos, yo tengo una palabra que es construir, ¿cierto? Pero sigo construyendo, o tomo esa palabra, pero digamos, haciéndole modificaciones, me estaría refiriendo a lo mismo. Entonces puedo ahorrar mi información si todas esas palabras las transformo en su raíz, que es la palabra construir. Entonces, en esta parte, digamos, ese proceso lo llaman la alemantización de las palabras. Entonces, con el lenguaje español tuve muchas dificultades. Entonces me tocó apoyarme con unas cosas que Stanford ya había desarrollado utilizando Java. Entonces me tocaba conectar Python con Java para poder hacer el análisis para hacer la lematización de las palabras. Xlog no lo he utilizado, la Stanford Core tampoco lo utilicé. Bueno, ahí pues Stanford es una de las organizaciones que pues como que le han metido más de lleno porque ellos se han encargado de generar, ¿cómo decirlo?, recursos que ayudan al tratamiento del lenguaje natural más sencillo, porque digamos, ¿cómo sé la raíz de la palabra? ¿Cómo lo sabe la librería? Pues ellos tienen unos documentos de base que, digamos, entra la palabra construyendo, entonces pues lo buscan en esos documentos que ellos ya tienen hechos y pues ayuda a clasificar, que es algo que facilita el trabajo, que en un principio yo me había quedado varado con la parte de la primera librería que les había comentado, pero ya, digamos, ellos pues generaron muchos textos, entonces lo único que hace es cargar los textos, los cargan en el algoritmo y pues ya permite trabajar con el texto en español de manera sencilla. También para etiquetar las palabras, porque digamos, yo necesitaba saber, bueno, cuáles eran el sustantivo, el adjetivo, cuáles eran los verbos, pero me pasaba los textos y me decía que era indefinido. Y yo, no, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago para trabajar el texto en español? Que eso era una de mis problemáticas. Entonces, pues me tocó, pues lo que yo le dije, al recurrir con la parte de Stanford, entonces ya podía trabajar el texto en español y ya me permitía, pues ya etiquetar las palabras como tal. Bueno, esto es un verbo, o para hacer otros procesos más adelante. De estas que están acá, la única que utilicé fue Spacing, que Spacing pues digamos pues con la parte de Python, a pesar de que tenía la lematización con Stanford, no era muy buena, entonces tocó recurrir a otras librerías y Spacing es una de las librerías que trabaja muy bien en la parte de la lematización y pues es súper sencilla, aunque pues para instalar eso siempre tiene problemas. O sea, yo instalé todo un sistema operativo para poder instalar esta librería y no podía, después que necesitaba Visual C++ para poder instalarlo y no podía. Entonces finalmente utilicé Conda, que es pues como esa herramienta de Python para instalar, y pues se crea como cierto entorno, y entonces sobre ese entorno me deja instalar Space y sobre ese entorno me deja trabajar. Entonces me toca generar los scripts y trabajar pues ya en ese entorno, o sea, tener cargado Space en ese entorno y así poder procesar mis scripts. El ejemplo. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a utilizar la librería de genética. Pues, o sea, el ejemplo ya está en internet, pero voy a hacer una explicación pues, de cómo funciona cada cosa y lo vamos a poner a trabajar. La idea que es, pues, la librería de genética de Python es muy buena, o sea, no digo que no me sirvió, es mala, no, sino que en la parte de español pues le faltan cositas, o en mi caso personal. Pero ¿qué voy a hacer? Pues ellos tienen una serie de textos de prueba y ellos tienen unos archivos, los archivos de nombres masculinos y femeninos. Entonces la idea es utilizar el algoritmo bayesiano para hacer la clasificación de los nombres de las personas. O sea, si es masculino o femenino el nombre. Entonces, pues lo que va a hacer el script que ya les voy a mostrar, pues se los muestro, estoy diciendo como un... Listo.
pues primeramente hay que descargar la librería. Estamos trabajando sobre Python 3 porque eso también es otro problema. Si uno trabaja en Python 2, ellos tienen su sistema de codificación de caracteres que a veces cuando uno tiene genes o tildes, muestras como el valor hexadecimal. Pues y digamos cuando uno procesaba con las librerías, no reconocía el carácter, entonces eso era una dificultad. Trabajando sobre Python 3 pues ya es muy fácil porque Python 3 ya maneja las señas y las tildes. No tiene una necesidad de decir codifíquemelo según tal estándar, sino ya es más fácil. Entonces pues utilizan, como estoy trabajando en Ubuntu, entonces pues vía PIP descargué NLTK de NLTK Corpus, pues que traiga los nombres. Se definió un pequeño método donde va a generar un diccionario. El diccionario que va a contener la última letra. Porque digamos, los nombres en inglés, digamos, aquí lo agregué en un comentario, terminados, digamos, en A, en E, tienden a ser nombres femeninos. Y los nombres terminados con K, O, L o S tienden a ser masculinos. Entonces, para este caso, se toma la última letra, que es la con la que se va a mirar si es femenino o es masculino. Listo. Después, pues se crea un arreglo de diccionarios, podría decirse así, con los textos que se cargan de la librería NLTK y se guardan. O sea, digamos, pues los nombres de mujeres y los nombres de hombres para después entrenar el algoritmo y para después hacer la prueba. Inicialmente pues se cargan los textos completos, o sea, si ustedes ven los labels en main, ahí aparece pues el arreglo en esta parte. O sea, aquí lo que está haciendo es cargar los textos completos, carga todos los nombres completos. Aquí los ordena de manera aleatoria y aquí ya lo que hace es convertir cada nombre, pues solo toma la última letra y dice si es femenino o masculino. Listo. Entonces se definen dos conjuntos, el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba, que es en esta parte, donde estoy señalando aquí. Perdón. Aquí es donde se generan el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba. Pues como tenemos todo el arreglo con los nombres, entonces pues parte del arreglo y pues tome unos para el entrenamiento y tome otros para hacer las pruebas. ¿Cuál El amigo, pues, o sea, ahí cargo 500 mil nombres, entonces tomo 500 y 500. Sí, o sea, donde dice el conjunto de características, que es este. De aquí, digamos, tome los primeros 500 y aquí tome los que siguen. Después entra el clasificador. Mira, aquí tenemos un clasificador bayesiano, solo llamando una línea de código, que es algo, o sea, a veces el trabajo riguroso es preprocesar la información, que sí, se gastaron varias líneas de código, y eso que Python es súper sencillo. Si uno maneja, digamos, haciendo esto en C, o C++, o Java, digamos, Python no es tipado, entonces es súper sencillo, digamos, en Java no es tipado, entonces tengo que mirar cómo trabajar. Entonces eso es una de las razones por las cuales escogí Python. Como es no tipado, es mucho más flexible a la hora de hacer tratamiento de estos textos. Listo, entonces, pues gracias a que ya tengo importado pues, la librería de procesamiento de lenguaje natural, ya se entrena el clasificador. Y una vez se entrena el clasificador, pues ya se pueden hacer pruebas con los nombres. Entonces aquí, digamos, tenemos el nombre de Neo y el de Trinity. Y también tiene la forma como de mirar el rendimiento del algoritmo. Pues digamos, compararlo de pronto con otros. Si digamos tenemos unos textos y pues quiero utilizar varios algoritmos, entonces voy a mirar cuál me rinde más o cuál me da mejor rendimiento y ahí me decido por cuál me uso. Entonces vamos a corregir.
la impresión que hizo por consola, la primera pues fue solamente haciendo la prueba de la función que me devolvía la última letra. Ya los otros eran ejemplos que fueron, pues no eran ejemplos, sino ya el algoritmo estaba entrenado, entonces le estoy diciendo clasifíqueme este nombre y clasifíqueme este otro. Entonces vamos a mirar cuáles eran los nombres que habíamos elegido para el ejemplo, que en este caso habían sido Nio y Trinity, ¿cierto? Pues Nio decía que cuando terminaba en No tendría que ser como de hombre, y cuando terminaba en, bueno, él decía que A y E, pues A, y también tomó una I, tendrían a ser nombres de mujer. Entonces pues tenemos a Nio, que es el primer ejemplo que entrenó, que dice que es hombre, y en el Trinity pues dio que era mujer. Entonces pues como vimos el algoritmo estaba, pues de alguna manera tiene más rendimiento y pues está clasificando, cumpliendo su función. En otros casos pues puede que no tengamos solamente una letra, puede que se tengan documentos o textos completos. Entonces digamos en ese caso pues también se entrenarían y se evalúan de acuerdo al caso. Digamos, lo que yo les decía, tengo un conjunto, un corpus. El corpus, digamos, tengo un corpus de tweets. Tengo, pues, aquí tengo el tweet y aquí tengo, digamos, la clasificación positivo, negativo o neutro. Entonces, pues uno entrena el algoritmo con esta información y pues ya después uno pasa ejemplos y entonces se llama decir positivo, negativo. Pero digamos, pues sería bueno pues manejar ciertas palabras para tener en cuenta, digamos, por qué sería positivo, por qué sería negativo. Pues como para tener una mayor noción en el caso. Por ejemplo, digamos en mi caso, pues utilizar ciertas palabras clave que, digamos, si está esta palabra, pues clasifiquenlo como positivo o clasifiquenlo como negativo. Hay muchas formas de hacer el tratamiento. Hay personas que, digamos, si aparece el signo de admiración, o si aparece un no, o si aparece un malo, entonces sí, como que le asignan un peso a esas palabras para que, digamos, o le aumente o le disminuya. Pero eso ya, como les había comentado, eso depende, pues, sobre el caso de estudio sobre el cual se está trabajando, porque no es por decirlo así, háganlo siempre por esta forma, aunque pues la mayoría lo que hacen es utilizar el algoritmo bayesiano, porque tienen el corpus, pues ya tengo el corpus, entreno mi algoritmo y pues ya lo único que hago es pasarle los textos y ya pues tengo una clasificación de los textos, que puede ser positivo, negativo, neutro y listo, ya doy una respuesta. Pero digamos hay otras personas que pues utilizan otros enfoques, como en el caso que nosotros estábamos manejando, que nosotros no teníamos un corpus. Entonces nosotros necesitamos mirar cómo podemos clasificar nuestro texto sin necesidad de recurrir a un corpus, porque no había de acuerdo al tema que necesitamos. Sí había, pero tocaba pagar. Y pues recurrir a las entidades porque eso era un proceso complicado. Entonces pues, digamos, este es el que más se usa, uno de los que más se usa, pero digamos ya depende del dominio de la persona sobre los algoritmos, sobre la información que tenga y sobre cómo quiera trabajar. Que quiera llevar a cabo desarrollar su proyecto. En cuanto a lo que nosotros estábamos trabajando, pues yo sé que de pronto uno dice, procesamiento de lenguaje natural, van a traer a Terminator, así, a Cortana, no, eso viene la super máquina que hablar. De pronto uno lo mira por ese lado, que uno dice procesamiento de lenguaje natural, se le abre el espectro así grande. Pero son como las bases para poder hacer el tratamiento de información, lo que yo les digo. Digamos, pues, el ser humano también influye mucho, digamos, en cómo estos algoritmos funcionan. Porque más en la construcción de los corpus, pues esto es un trabajo que lo realizan las personas, que toman los textos y ellos se encargan de construir lo que después son con los que se alimentan los algoritmos y hacen ningún trabajo. Digamos, también está como el peso, el significado que le da la persona a los textos, que como habíamos dicho, el tratamiento del significado es algo demasiado complejo. Hay palabras que con una coma cambian su sentido, o hay cosas como, no es que me acordé de un chiste, pero no digo porque es como grosero. Entonces, bueno, sí me entender en ese aspecto, ¿sí? No sé si quieran saber sobre lo que hemos trabajado o...
Señor. Yo tengo una pregunta con eso. Vale, primero, en el código que bota en pantalla es 0.75, ¿qué significa? Él tiene como la forma de mirar como el rendimiento, ¿sí? Entonces, digamos, en este caso puede ser 0.75, pero no sé en qué escala está, se me fue en este momento. Es la proporción de acierto, que tanto Sí, se calcula. pero no sé si eso está en términos de... No, entre 0 y 1, sí, como la escala. La probabilidad. Sí. Ah, Pero digamos, si está entre 0 y 1, pues podemos decir que pues, es bueno, porque pues no sabemos cómo, no tenemos los otros casos. Entonces, digamos, está trabajando, digamos, voy a utilizar redes neuronales, voy a utilizar el algoritmo bayesiano, entonces ahí uno se encarga de mirar cuál es el mejor rendimiento. Pues la librería ofrece, de una vez él le dice cuál es el rendimiento, pues uno no lo tiene que hacer manualmente, porque digamos hay otros que definen unas fórmulas para medir el rendimiento, que eso es algo que uno tiene que hacer, porque digamos uno puede pues, entrenar el algoritmo y listo, medio esto, pero bueno, ¿y cómo está rindiendo? ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Cuántos fueron los aciertos? ¿Sí? Entonces eso es algo que también toca mirar. También es bueno, digamos, con los datos hacer un tratamiento estadístico, una cosa que se llama la normalización de los datos, para no solamente tomar esos datos, sino ¿sí? De pronto hacer una depuración para poder trabajar con un conjunto que digamos uno estadísticamente está bien organizado. De todas maneras, habría un beneficio porque si nosotros quisiéramos adivinar, solo por el azar, adivinar si es hombre o mujer, tendríamos una probabilidad de acierto solamente del 50%. O si tiramos una moneda para decir cara es hombre, sello es mujer o lo que sea, tendríamos una probabilidad del 50%. Si algo acierta con un 75% más que el azar, decimos pues está por lo menos ahí en la mitad. Exactamente. Estamos en esa llave. Sí, otra pregunta. Por ejemplo, ahí está leyendo en el texto los criterios que usa el algoritmo de las palabras terminadas en A, E, I y demás. Sí, señor. En casos especiales, como por ejemplo el nombre Karen o el nombre Brian, son pero- diferentes y terminan en N. Pero esto es para nombres en inglés. De pronto se podría trabajar un caso en español, pero digamos, pues los nombres en español muchos terminan en consonantes. Y por ejemplo, Karen, John, son nombres que digamos tienen consonantes al final, y no se sabe si es masculino o femenino. Tocaría mirar otros criterios para, o sea, el criterio que aquí tomaron, no, pues dependiendo de cómo termina el nombre, pues ya se sabe que es hombre o mujer, o tiende a. Pues, No pues, solo eso, Yuri es un nombre que se pone a hombres o mujeres, igual Gabriel, también hay Gabriel mujer, Gabriel hombre. ¿Sí o no? Entonces, lo que yo les digo, eso depende del caso de estudio. Eso no, ay, mire, no, tengo un algoritmo súper bueno, no, présteme eso. No, ¿y qué pasó acá? Medio bajito, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces, ya lo que les digo, Machine Learning pues, nos ofrece un conjunto de técnicas súper buenas, entonces ya nosotros tenemos que tener el dominio del conocimiento y saber cómo funcionan esos algoritmos para así mismo abordar el caso de estudio. Digamos que combinado con el algoritmo que usa la teoría bayesiana, no sería más apropiado de aplicar tecnologías como lógica difusa, usando, digamos, por ejemplo, las teorías de Chebyshev para, digamos, que optimizar los resultados. No podría responder a cabalidad esa pregunta, pero digamos, hay personas, yo vi en un trabajo que realizaron, que utilizaron fue cadenas de Markov, lo utilizaron con árboles de decisión. Entonces, o sea, si tú haces con lo que tú dices, pues difuso y manejar los Chebyshev, puede ser un interesante aporte, digamos, pues tú lo comparas, cuál es el que te da mejor y cuál es el que te da, o sea, tiene mejor rendimiento. Entonces ya con base a eso, pues tú dices, no, voy a escoger este, porque me da mejor, porque a veces uno dice, bueno, este de pronto es mejor que el otro, pero pues a la hora de probarlos y de hacer pruebas, entonces es donde uno se da cuenta si funciona o no. Pues igual es que en este caso no funciona en la lógica difusa porque tenemos solo 3 salidas. Neutro, pues bueno, si es masculino o femenino. Entonces ya ahí pararíamos el proceso. ¿Sí? Entonces o es masculino o es femenino o es neutro. De pronto, digamos, para el caso en español, donde la lógica difusa se podría entrar más o menos a donde tiende la. No sé, o sea, eso ya depende del caso de estudio, porque
Uno de los verdaderos problemas de nosotros como la ingeniería y cualquier otro área es el modelamiento. Eso siempre es el mayor problema que nosotros tenemos como ingenieros o que tienen los matemáticos, porque eso es uno de los grandes retos. ¿Cómo yo modelo mi problema y cómo hago para que se adapte a estos algoritmos o a estas cosas ya existentes para yo obtener unos resultados, diría yo? Entonces eso también va como en la parte del ingeniero o de la persona que esté trabajando en casa. Pues si se puede utilizar esto o sea, acompañarlo con estadísticas, el análisis estadístico de la información que se tiene sería algo bueno, porque la estadística pues es algo muy importante y que aporta mucha información también en cualquier aspecto. Y aquí pues es lo que yo les había dicho en la historia, que gracias a la estadística el procesamiento del lenguaje natural como que volvió a tomar auge, porque digamos en la parte de la traducción ellos decían que no, ya tenían lo de la traducción lista, pero no, se dieron cuenta que faltaba mucho por recorrer. Entonces no sé si tengan más preguntas. ¿Por qué no les cuentas para qué estás haciendo esto? Bueno, ya aterrizando en nuestro proyecto, puedo mencionar la entidad en la que estoy trabajando. Estamos trabajando con, sí, Pues vi que una los entidad del derechos de Estado. autor, no sé. Bueno, hay una entidad del Estado que, pues, sí, vamos a decirlo así, una entidad del Estado sobre la cual hay una compañera de nosotros que está desarrollando su maestría, que ella quiere hacer el análisis del cumplimiento misional de dicha organización. Pero para hacer el análisis del cumplimiento de la misión, pues ellos tienen información como encuestas, ¿sí? O cosas información convencional. Pero la persona, pues ella dijo, quiero extenderme, quiero pues abarcar algo más de información para hacer, hacer más aportes y determinar si la misión se está cumpliendo o no. Ahí es donde pues entré yo. Porque digamos, pues ellos necesitaban realizar el análisis de la información que se encontraba alojada en sus redes sociales y también unos archivos que ellos manejan de manera interna que también maneja texto. Entonces, pues al principio vamos a hacer el análisis de esa información de esa entidad, pues al principio uno dice pues es algo complicado, pero si al final se logra pues procesar esa información, ya se tiene otro elemento de información que aporta al cumplimiento misional, porque pues ellos en el trabajo de grado que ellos están planteando, pues ya hay una serie de fórmulas en los cuales pues el aporte está dado por unos números. Entonces digamos en la parte de procesamiento del lenguaje natural, que nosotros al final de realizar el análisis aporta cierta información a esa fórmula de cumplimiento misional. Entonces ahí fue donde entramos nosotros. Entonces entramos a analizar la parte de los textos de sus redes sociales como la parte de los textos generados en sus archivos internamente. Pero inicialmente pues nosotros no contábamos con corpus, estábamos buscando temas relacionados con la entidad que estábamos trabajando, no encontramos nada. Entonces pues consulté a personas que ya habían trabajado en esas así, entonces él me dio un consejo. Él me dijo pues tome textos corpus que ya han sido construidos y pues vaya alimentando el suyo o construyan el de ustedes a mano. Entonces nosotros pues construimos nuestro propio corpus, ya hacemos procesamiento de esos textos, entonces ya sabemos, digamos, la entidad publicó un tweet o una publicación en Facebook, entonces ya podemos tomar ese texto y procesarlo y decir, bueno, esta publicación fue buena y le aporta a la entidad, entonces en la medida que se analizan todos esos textos, se miran cuáles son, sobre todo cuántos son buenos. Entonces dice, bueno, el rendimiento o esto se puede medir pues, en términos de porcentajes o en información que se añade al cumplimiento misional. Es que se me olvidó que lo estábamos trabajando. Lo de la parte interna o la parte externa era lo que daba el cumplimiento misional. Entonces, bueno, voy a llamarlo la parte interna o la parte externa, o sea, lo tenían como el cumplimiento misional. Entonces, dentro de la parte interna, pues, la organización hace encuestas de sus empleados. Entonces, aquí están las encuestas y tiene otros archivos que ellos manejan internamente. Dentro de estos archivos, pues hay parte de texto de lenguaje natural que nosotros pues vamos a procesar. Y al final de ese proceso de análisis, pues nosotros aportamos a esta fórmula que ellos quieren mirar.
Entonces, lo que les digo, pues ya les da más información para poder decir, bueno, lo está cumpliendo, no lo está cumpliendo, según nuestros criterios. Y en la parte del externo, pues estamos mirando las redes sociales y pues tomamos esos textos y pues los analizamos. Solamente pues analizamos y determinamos, bueno, hay tantos buenos sobre el total de los textos que obtuvimos, entonces se puede decir que la entidad sí está teniendo como una valoración, porque digamos ese es el fin que nosotros estamos, ¿sí?, al analizar sus redes sociales. Decimos, bueno, si está bien, si está mal, o qué está pasando con la entidad, porque bueno, según esto no está cumpliendo con la misión, o porque no pasa cierto umbral, o si lo está cumpliendo por tal razón, pero lo estamos justificando desde la parte del procesamiento del texto, más el tratamiento de otra información que tenemos adicional. Yo creo que hacemos respuesta es una probabilidad. Una calificación. Sí, Pero, o sea, la regla, ¿cómo sería? Pues, de 1 a 10 están haciendo lo mejor y una persona. Se define un nivel y se determina qué tanto, por ejemplo, de 1 a 100, qué tan cerca está haciendo de cumplir su misión al 100%, o qué. Y hay una especie de, digamos, este punto estamos mal, en este punto estamos bien. como un umbral. Sí. Bueno, ahí sí no sabría exactamente cómo responder, porque es como la parte de la persona con la que estoy trabajando, Sí, o sea, como- que ella es la que se encarga de medir esa. ¿Cuáles son los parámetros para determinar ese error? Sí, se deben tener unos parámetros a partir de los cuales se pueda determinar si se tiene una información cierta o una información falsa. Entonces, digamos que según la teoría del error se establecen, digamos que partiendo de esos casos, unos umbrales para estas calificaciones. Sí. Es que se me va ahorita la fórmula, pero lo que hace creo que es una comparación de los casos que se tienen buenos sobre el total de los casos. O sea, que lo haga, o sea, que a la hora de procesarlo, pues digamos que lo haga bien, que no haya como esos errores. Pero es como más una medida de rendimiento que una medida de error, podría decirse así. Y lo que tienen eso, lo que diríamos, lo que allí Joaquín lo llamó SQDS, es por ejemplo derechos de petición que la gente hace, o reclamos, Quejas. o quejas. Entonces hay como que mirar, hacer el análisis de esos textos para mirar qué realmente es lo que hay allí y cómo se ha tratado. Es decir, el que lo recibió, qué hizo con esta información, para saber si le están dando trámite que debe ser o simplemente lo están dejando ahí pasar el tiempo hasta que fulano se aburra o vaya a una instancia mayor. Y que de alguna manera influye, digamos, porque si hay muchas quejas en los archivos que se tienen ahí, algo está pasando, no están haciendo su trabajo. Entonces, por eso lo estamos mirando desde esa parte. O sea, mirar el texto, mirar cómo. Y en el análisis, digamos, pragmático, podríamos utilizar, pues como eso es un archivo en Excel, pues se tiene, digamos, en el texto, pero digamos también se tiene el tipo de solicitud, queja, reclamo, entonces también nos puede aportar información que le dé peso a los textos que estamos manejando. ¿Ya? Y lo que les digo, o sea, esto, hagan de cuenta que esto es procesamiento de lenguaje natural y este es el único. Entonces, o sea, hay muchas cosas que hay muchas personas que han desarrollado, han trabajado en línea y ahorita, digamos, pues con Machine Learning, Deep Learning, que utiliza pues Machine Learning con redes neuronales. Entonces, es algo que está tomando mucha fuerza en un futuro. Y un profesor muy bueno aquí en la universidad nos está hablando de la piedra filosofal del desarrollo de software, que en un futuro, digamos, pues ya los desarrolladores desaparecerían. ¿Por qué? Porque ya una persona necesita algo, entonces habla con la máquina o le puede generar su código fuente o le genera los modelos que necesita. No necesitaría la intervención, pero es un trabajo que pues hasta ahora está iniciando, pero que implicaría de alguna manera el procesamiento del lenguaje natural. Puede ser una aplicación muy robusta en el futuro. Lo que les digo, o sea, esto tiene muchas cosas de las cuales yo solo pues estoy trabajando una pequeña partecita. Que sí de pronto en un futuro me gustaría pues manejar los chatbots y presentarlos para mirar también cómo funcionan, cómo se asocian con el procesamiento del lenguaje natural. Entonces no hay más preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Vale, muchas gracias. A ustedes gracias por darme la oportunidad.